Bueno, chicos, ¿cómo están? Aquí nos encontramos con una nueva clase. Hola, Vale. Sí, hola Santi, no le íbamos a tener, pero vamos a grabar, vamos a tratar de ser sintéticos, Concisos. concisos con el estilo internacional, ¿no? Con esta clase que es como que teóricamente iba a ir junta, pero decidimos separarla, pero bueno, Claro. así les... Bueno, Este, entonces, un poco, digamos, este punto es interesante, primero porque vuelve a aparecer esta noción del estilo, ¿no? O sea, el estilo internacional es digamos, es una propuesta que van a hacer dos arquitectos y también críticos de arquitectura norteamericanos que digamos, van a generar una muestra en torno al MoMA, al Museo de Arte de Nueva York, que se va a llamar el estilo internacional. El MoMA en realidad ya venía dando una serie de muestras en relación a artistas, en relación a arte, bueno, tanto europeo como norteamericano. Lo interesante es que aparece la arquitectura, ¿no? Como protagonista en esta idea del estilo internacional. Por otro lado, aparece digamos, un folleto que es el folleto de la muestra, que va a ser también un manifiesto. Esto también resulta bastante interesante. Lo que están viendo en esta primera slide es justamente el comienzo de ese manifiesto, digamos, una cita que toman Hitchcock y Johnson para ilustrar el surgimiento de este nuevo estilo, ¿no? De un crítico que se llamaba Salomon Reinach, que dice lo siguiente: los sistemas constructivos ligeros y esbeltos de las catedrales góticas, la libertad y delgadez de su esqueleto sustentante constituyen algo así como un presagio de un estilo que empezó a desarrollarse en el siglo XIX, el de la arquitectura metálica, mediante el metal y el hormigón armado de barras metálicas. Los constructores modernos han conseguido emular las más osadas hazañas de los arquitectos góticos, sin poner en peligro la solidez de la estructura. En el conflicto que se establece entre los dos elementos de la construcción, por un lado la solidez y por otro lado el espacio abierto, todo parece indicar que será el principio de los espacios libres el que prevalezcan las casas y los palacios del futuro, que estarán inundados de aire y de luz. Después del resurgimiento de la arquitectura grecorromana que ha prevalecido desde el siglo XVI hasta nuestros días, con la ampliación plena de los nuevos materiales, llegaremos a contemplar un renacimiento aún más duradero del estilo gótico. Me parece fantástica esta frase, en el sentido de que lo que se recupera del gótico no es el estilo, sino su capacidad espacial, en definitiva. Y se lo asocia directamente al desarrollo tecnológico, ¿no? Es decir, no se está hablando de estas dos construcciones que estamos viendo acá en los costados, ¿no? Que son el Banco de la Nación, construido por Bustillo en el 43, o la Catedral de la Plata, construida por Pedro Benoit, 1882. No se está recuperando el estilo, lo que se está recuperando es las capacidades espaciales del estilo gótico, en definitiva, ¿no? Sí. Entonces, Y lo interesante para pensar esta construcción, digo, la idea de estilo internacional y esa recuperación del concepto de estilo, que en realidad la arquitectura moderna viene a romper con esto, ¿no? Con esta como, digo, con esta idea, y nosotros, digo, mismo estamos como, en la forma en que estamos pensando la historia, rompemos con la idea de estilo también, ¿no? Lo que nos interesa acá y lo interesante es cómo acá vemos que estos dos críticos de la arquitectura y del arte, ¿no? Como historiadores del arte y la arquitectura, que son Hitchcock y Johnson, digo, lo interesante es cómo hacen una construcción historiográfica para poner, digo, sobre todo, a partir de lo que Santi plantea como esa exposición en el MoMA en 1932, como instalar, ¿sí? O como darle forma a lo que va a ser la arquitectura moderna, sobre todo, ¿sí? Es esa inserción dentro de Estados Unidos, ¿no?
Me parece que Colhum ahí es como que hace. Entonces acá vemos como una operación, acá estamos hablando también de historiografía, ¿no? Nos permite pensar en términos historiográficos. Bueno, estaba sucediendo todo esto. ¿Cómo le damos forma a todo esto y lo podemos como unificar en lo que se denomina en este estilo internacional? Hay una elección, hay una decisión, y hay un manifiesto también. Ese manifiesto no tiene tiene que ver más con recuperar un montón de esto que estuvimos nosotros viendo como lenguajes arquitectónicos, ¿no? Nuevos lenguajes arquitectónicos, estos que terminan en los ismos, como, bueno, crear un canon, podemos pensarlo en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que ahí estamos, ahí aparece como algo, me parece interesante, que se sube. Ahí apareció mi perro, a la exposición, como punto, como manifiesto, me parece que también, y qué es lo ahora Santi va a especificar que hay en esta exposición que se está mostrando, y un manifiesto, ¿no? Que se denomina el estilo internacional, que ustedes lo tienen como bibliografía complementaria, me parece como fuente, que está bueno que lo lean, ¿no? Y ahora les vamos a leer algún parrafito donde aparte se hace una cronología, donde se cuenta construye un relato que me permite llegar a esto y me dice quiénes forman parte y quiénes, los que no aparecen, no forman parte, evidentemente, ¿no? Y qué tipo de programas empiezan a aparecer con mucha más fuerza, y también esto tiene que ver con el catálogo, el libro y la exposición. Son tres herramientas, podemos pensar, o tres elementos que construyen esta idea y que vienen a definir lo que es el estilo internacional. ¿Está bien? Excelente. Con Entonces, mi perro en el medio. Impecable. Entonces, bueno, la muestra comienza en 1932, pero va a estar dando vueltas por todo Estados Unidos durante más de 2 años. O sea, es una muestra que va a ser muy exitosa. En esta muestra lo que podemos ver, bueno, como dijo Vale, tenemos por un lado el catálogo, por otro lado se termina sacando un libro que se llama El estilo internacional, arquitectura desde 1922, ¿no? También ya planteando una cronología. Lo anterior a 1922 no se está incluyendo. Y fíjense, estas son algunas imágenes de esa muestra de 1932, donde podemos ver la Ville Savoie de Le Corbusier, donde podemos ver en esta parte inferior a la izquierda toda una serie de otros edificios que también van a formar parte de esta selección. En la entrada teníamos el edificio de la Bauhaus de Gropius, ¿no? Y fíjense, esto es como parte de esa elección. Digamos, ese canon de obras van a ser aproximadamente 30 y pico, y dentro de esas obras elegimos algunas que nos parecen representativas justamente de esta idea del estilo internacional. La fábrica Fagus, que ya la habíamos visto, con Gropius, ¿no? Como algo incipiente, ¿no? Porque está fuera de 1922. Está fuera de 1922, es verdad. Sin embargo, en el título aparece desde 1922. Claro, pero porque aparecen como ciertos rasgos. Me parece que, en ese sentido es como que ese catálogo se resume en una idea que Santi ahora va a seguir porque está el huevero pasando, así que seguí hablando vos. Perfecto. Por otro lado tenemos, fíjense, bueno, tenemos de Gropius la fábrica Fagus y por otro lado la escuela de la Bauhaus. Tenemos la Lewin House o la City Employment Office, que son arquitecturas que se dan más que nada en Inglaterra. Fíjense que en base a la misma idea, ¿no? Tenemos también una composición volumétrica, depurada, tenemos una serie de aventanamientos continuos en el caso del City Employment Office. Y por otro lado, la Lewin House también se plantea en relación a esta idea de volumetrías, ¿no? Que se van adicionando, volumetrías puras, que se van adicionando y como construyendo esa vivienda. Hay edificios en altura, hay rascacielos, en este caso el Daily News, por ejemplo. De hecho, el Daily News tiene como un énfasis en la verticalidad que también
se asimila mucho a esta idea del gótico y se lo justifica un poco en relación a esa idea del gótico, que se opone, por ejemplo, a este Philadelphia Saving Fund, en donde ya vamos a tener otro tipo de elaboración arquitectónica, que esta elaboración es la que después, si sigan leyendo el libro de Colquhoun, se nos va un poquito como de temporalidad, pero es los edificios de Somme, Skidmore, Owens y Merrill, plantean la idea de basamento y volumen exento, ¿no? Y acá empezamos a ver que empieza como a aparecer esa elaboración en torno al rascacielos. Y por supuesto, el programa principal que va a aparecer, digamos, más allá de ciertas instituciones, es la vivienda, ¿no? Tenemos Casa Citroën de Le Corbusier, la por supuesto paradigmática Ville Savoye, la Casa Stein, todo Le Corbusier. Después vamos a tener Mies, por supuesto, el pabellón de Barcelona, la Casa Tugendhat y la Casa Lovell de Richard Neutra. Lo que todas comparten es una espacialidad renovada, podríamos decir, un lenguaje depurado y una serie de principios que los autores detectan, y es en base a eso que van a construir los principios del estilo internacional. Sí, para sintetizar esta idea, digo, en el propio manifiesto o en el libro aparece esta idea. Dice, los 4 líderes de la arquitectura moderna son Le Corbusier, Oud, Gropius y Mies van der Rohe. No obstante, hubo otros cuyos avances en la misma dirección fueron casi tan importantes en los años inmediatamente posteriores a la guerra como Rietveld en Holanda, Lussard en Francia e incluso Mendelssohn en Alemania, a pesar de su continuo filtreo con el expresionismo. El estilo no surgió de una única fuente, sino que tuvo un origen muy extendido. Los escritos de Oud y de Gropius, y en mayor medida los de Le Corbusier, unidos a la frecuente publicación de sus proyectos de esa época, lograron extender por todo el mundo los principios del nuevo estilo. En realidad, esos proyectos han llegado a ser más famosos que muchos edificios construidos, ¿no? Entonces, digo, acá ellos construyen en esto quiénes son los arquitectos que forman parte, ¿sí? Y que construyeron este estilo internacional. ¿Qué obra, no? Va a aparecer, como mencionó Neutra. ¿Por qué? Porque parte del problema y esto me parece siguiendo un poco la idea de Colquhoun, que es como súper interesante, es cómo entraron, digo, este tipo de arquitecturas y estos lenguajes, ¿sí? Que son parte de la vanguardia europea, cuestionando el sistema en Estados Unidos, que ocurre una cuestión similar, similar al proceso que ocurre, que nosotros planteamos en la teórica pasada con el caso de la Argentina, ¿no? Donde esta renovación de la arquitectura, en términos de quién la lleva adelante, no cuestionan al sistema, ¿no? Entonces, la exposición también, porque la construcción de muchas de la arquitectura que se estaba realizando en Estados Unidos seguía muy pegada al art and craft, claro, ¿no? A las ideas. Entonces, a las ideas de William. Entonces, acá, y sobre todo la vivienda, lo interesante, ¿no? Es cómo también estos incorporan a Neutra, que no es norteamericano, pero toda su obra se desarrolla en Norteamérica, ¿no? Y a Wright. Totalmente. ¿No? Entonces ahí, y cómo hay una relectura, podríamos decir, de la arquitectura de Wright, que es la que nos llega a nosotros. Totalmente. Y pensaba, ¿no?, también en los rascacielos, ¿no? Estos rascacielos acá realmente quedan totalmente descolocados en relación a los programas y las estéticas que estamos viendo, pero el rascacielos es un producto puramente norteamericano. Es probable que también agregar esto tenga que ver, como sucedió con Wright, con buscar esa estrategia de empatía entre un estilo internacional con sede europea y otro con sede norteamericana, y decir, bueno, chicos, nosotros también participamos de esto activamente. Acá están nuestros productos del estilo internacional, ¿no? Claro.
Y lo que empiezan a plantear es ese vínculo de ida y vuelta entre Europa y América y Estados Unidos, ¿no? Claro. Digo, me parece que es eso. Entonces, pero digo, a mí me interesa como Kolfman acá plantea, dice, la explicación a todo esto es probablemente, ¿sí?, se encuentra en las diferentes condiciones culturales y políticas imperantes en Estados Unidos y en Europa en esos momentos, ¿no? Digo, en el 32 es como que el New Deal empieza a posibilitar una mejoría de lo que significó lo que fue la crisis del 30. Está también muy vinculada, ¿no? Digo, como que en términos del lugar de recuperar y poner en la centralidad este vínculo entre vivienda, ¿no?, como programa, el encuentro entre la arquitectura moderna y el mercado de la vivienda, es muy central. ¿Por qué? Porque permite, por un lado, una renovación, y digo, esto es en términos históricos, que esto es lo interesante, que la crisis del 29 tiene que ver con una cuestión de, digo, es una crisis financiera del capitalismo, digo, una crisis muy fuerte, no me voy a explicarla en este momento, pero tiene que ver con un nivel alto de especulación y de especulación de créditos que posibilitaron, ¿sí?, esa expansión de ciertos sectores hacia el suburbio, ¿no?, en términos, ¿no?, y de construcción. Que todo eso, digo, que eran como papelitos de colores, que terminan valiendo nada. Entonces caen un montón de hipotecas, como se genera una crisis muy fuerte de mucha pérdida. Entonces, la recuperación de todo este proceso que se va a dar en la segunda posguerra, pero va a ir de la mano de ese crecimiento del espacio suburbano, donde vamos a encontrar esa posibilidad de construir este tipo de viviendas a algunos sectores. Por un lado va a haber, entonces aparecen otras líneas, que es lo que es interesante para pensar, digo, el lugar que va a tener la vivienda, ¿sí?, el mercado de la vivienda, y la posibilidad que va a generar para implementar, digo, todas estas líneas que recupera y construye en términos historiográficos el estilo internacional. Y que dice, el lugar como más interesante para ver es California, es el estado de California, ¿no? Porque tiene que ver con, digo, con esa posibilidad, ¿por qué? Porque en Estados Unidos, digo, va a ser como muy importante, digo, parte de todo esto no va a haber, la arquitectura, un poco la arquitectura pública va a estar financiada y articulada fuertemente con los privados, pero lo que va a decir acá, a diferencia de Europa, digo, este tipo de arquitectura se va a desarrollar en los sectores privados, no, digo, en los sectores altos que tienen, y pueden decir como va a haber, por un lado, una producción masiva de vivienda, que eso lo va a necesitar más Europa, ¿sí?, sobre todo a la salida de la segunda posguerra, por necesidad, porque el campo de batalla fue el propio territorio, y al mismo tiempo va a haber ciertos particulares que van a demandar una vivienda más a su estilo o a lo que ellos pretendan, a su toma de decisiones. Una cosita que agrego, ¿vale? Y es que Philip Johnson, que es uno de los que arman el estilo internacional, su padre es el dueño de Aceros Johnson, el que tenemos hasta la actualidad con las bachas de acero inoxidable. Entonces, hay también una inclusión del hierro, ¿no? Buscar construir ese espacio para poder expandir los nuevos materiales. Sí, totalmente. No, entonces por eso aparece ese vínculo con los intereses empresariales, privados. Entonces acá no es la vanguardia, nuevamente, no es antisistema. Claro, totalmente. Digo, como esa introducción. Claro. Claro, es lavada del continente social. Eso no significa que va a haber otras líneas, ¿sí?, que, digo, como es la que va a llevar adelante, o la línea que va a estar representada por Mumford, ¿no? Y se me fue el nombre, Bauer, ¿no? Sí. Sí, que es el de la vivienda social también, esa producción. ¿Por qué? Porque va al lado de las políticas, lo que significó el New Deal también. Claro, claro. ¿Sí? Acá y en Europa, con lo que es el periodo de entreguerras, también necesario por el crecimiento de la presión, pero digo, son dos lógicas distintas, porque en Europa va a haber un crecimiento muy fuerte también, es un periodo también de mucho crecimiento y de los sectores trabajadores. Entonces, hay como
como un movimiento para lo que es lo que, como lo que nos trata de mostrar Colquhoun. Bueno, el estilo internacional es una pata de todo este proceso. Después Claro, hay otras, ¿no? Y Manford es interesante, porque Manford después es como el primer, es el ecologista de los años 30. Digo, no es que absolutamente. rechaza la La técnica, la máquina, claro. tecnología y todo, pero dice, bueno, pensémoslo a una escala mucho más humana, Ujú, ¿no? totalmente. Esa posibilidad, ¿no? Y él es viaja por Europa y queda como muy fascinado por lo que son los barrios de viviendas para sectores medios terminan siendo, porque eso lo vimos con Gropius, que sus casas no eran accesibles para los sectores trabajadores, ¿sí? Pero esa vivienda más masiva. Y me parece que en este sentido también, digo, incorpora el estilo internacional un poco esto, pero termina tomando estas obras como más eh, Sí, periféricamente. emblemáticas, Claro, que claro. no, sí, que no tienen nada de vivienda social. Toma las del canon, tal cual, claro, claro. No, porque es donde se posibilita, y esto es el vínculo que se establece, me parece, en Estados Unidos, ¿no? Bien, Entonces acá, bueno, y ahora vamos a adentrarnos. elementos digo, que aglutinan y permiten, qué es lo que tienen en común todas este tipo de viviendas, ¿no? Claro, por un lado, bueno, fíjense, principios que nosotros ya venimos viendo y que tenemos totalmente incorporados, que los vimos en otros puntos, la idea de el funcionalismo, ¿no? Justamente esta cuestión de expresar en el espacio el funcionamiento, ¿no? Del edificio. Entonces, miren lo que dicen, Europa y en América, algunos críticos modernos y grupos de arquitectos rechazan la importancia del factor estético en la arquitectura, incluso en su misma existencia. Para ellos, cualquier principio estético de estilo es irreal y carece de sentido. Esta nueva concepción, la de que la construcción es una ciencia y no es un arte, surgió de la exageración de la idea del funcionalismo. En su forma más generalmente aceptada, el concepto de funcionalismo es suficientemente elástico. Sus principios provienen de igual medida de la arquitectura griega y de la gótica. Otra vez esa vuelta a la historia, ya que tanto el templo como la catedral, la expresión estética se fundamenta en la estructura y la función. En todo estilo original del pasado, lo estético está en relación con lo técnico e incluso depende de este. Entonces, el funcionalismo es entendido como esa relación entre la técnica y la expresión, digamos, del edificio. Una catedral gótica, un templo griego, tenían un tipo de técnica asociada a la expresión del edificio. Ahora nosotros tenemos el hormigón armado, tenemos el vidrio, tenemos el hierro y tenemos nuevos programas, fábricas, viviendas. Entonces, bueno, la adecuación de esas dos cosas es, digamos, de algún modo esa expresión funcionalista. El funcionalismo entonces lo entienden no como estética, sino como composición. Eso, totalmente. Bien, el otro principio que plantean es que la arquitectura debe ser entendida como una arquitectura como volumen. Ya lo vimos con Le Corbusier a esto, en las 3 advertencias a los arquitectos, en 1923 Le Corbusier ya lo había escrito. Bien, ¿qué es lo que dicen Hitchcock y Johnson? El pesado aspecto de solidez estática hasta hoy había sido la cualidad más importante de la arquitectura, ha desaparecido prácticamente y en su lugar hay una apariencia de volumen, o más exactamente de superficies planas que encierran un volumen. El principal símbolo arquitectónico ya no es el ladrillo macizo, sino la caja abierta. De hecho, la gran mayoría de los edificios son en realidad y en apariencia simples planos que rodean un volumen. La construcción en esqueleto envuelta en una simple pantalla protectora, con la construcción en esqueleto envuelta en una simple pantalla protectora, el arquitecto difícilmente puede evitar crear dicha apariencia de superficie de volumen, al menos que, por respeto al diseño tradicional, se tome en términos, en términos de masa, se tome la molestia de buscar el objeto contrario. Es decir, que la técnica ya nos ha impulsado justamente a entender esta arquitectura como volumen, ¿no?
Entonces, si la arquitectura es volumen, lo que ellos después van a seguir desarrollando es la lógica del muro como pantalla. El escalonamiento de los rascacielos, que también se los va a entender ahora sí desde un término específicamente urbanístico y no desde un término ni estructural ni estético. El rol de la cubierta plana, como la cubierta plana es necesaria justamente para mostrar esta arquitectura como volumen. Era lógico que devenga la cubierta plana, y la cuestión de las aberturas. Entonces, claramente acá lo que se están tomando es de esos principios de Le Corbusier para construir y decir, bueno, aquella arquitectura que pertenece al estilo internacional tiende a la volumetría pura. Y en términos de manifiesto, es como en esto que, digo, me quedé como pensando, perdón, que agrego a estos principios, ¿no? Pero lo interesante es que lo que logran con este manifiesto y con la construcción del estilo internacional es un poco construir esto que vemos en el siglo XIX, que va más de Europa hacia América, es el ida y vuelta, porque es algo que construyen desde acá, digo, desde América, ¿no? Entonces se revalorizan determinados entre que hay mejor estándar de vida, hay mayores posibilidades, hay un montón de cuestiones donde se empiezan a construir, ¿no? Pensemos que estamos en la entreguerra, digo que esto va a cristalizar en la segunda posguerra, donde la potencia mundial va a ser Estados Unidos. Claro, totalmente. Entonces, pero digo, ¿no? Entonces empezamos a ver como más de ida y vuelta, ¿no? Digo, no es que sale, digo, y esto tiene que ver un poco para pensar la circulación de las ideas, de los expertos, ¿no? Y donde no América es receptora, sino que también crea y puede también ser difusora de nuevas ideas, de estilos. Entonces acá hay como, ¿no? Esto es un poco lo trabaja un autor que yo la otra vez se los quise decir, que es Jean-Louis Cohen, ¿no? Que es súper interesante como plantea esto desde la exposición de Chicago. Lo parte, ¿no? Y habla más de esta idea, ¿no? Y todos los que estudiamos circulación de ideas y transnacionalización, un poco empezamos a ver cómo se resignifican, porque muchas veces las ideas en sus contextos. Entonces, cuando llegan, se resignifican, se repiensan y sale algo diferente. Claro. Pero el tema es cómo Estados Unidos empieza este manifiesto es colocar a Norteamérica como productor más que consumidor, ¿no? Como generador. Claro. Se pone así, Santi. No, está re interesante lo que está diciendo, claro. Que lo trabajás en un texto tuyo también, el de expertos en saberes de Estado. Sí. Muy bien, bueno, el otro punto son los materiales de superficie, donde, por supuesto, si lo que estamos viendo es esta cuestión de esa caja compuesta por planos, esos planos también pueden tomar ciertas cuestiones expresivas, ¿no? Entonces, acá ya sí aparece el factor estético como fuertemente marcado, realmente lo que se va a buscar es eso, generar planos con una misma textura. ¿No? Bueno, dice, el diseño general de un edificio moderno no es lo único que expresa el carácter de superficie de volumen. Los materiales de dicha superficie son de capital importancia. El estuco, que sigue siendo la divisa del estilo contemporáneo, o sea, el revoque, tiene la ventaja estética de crear un recubrimiento continuo y homogéneo. Pero si el estuco es rugoso, la precisión del diseño, que facilita la comprensión del volumen del edificio, llega a perderse. Piensen en la arquitectura colonial, por ejemplo. Si además se pinta, es todavía más probable que pierda su textura y color originales, excepto en casos en que el gran tamaño de la construcción permita que los problemas que surjan no resulten demasiado evidentes. Debe considerarse que el estuco, al igual que el hormigón visto, es inferior a otros recubrimientos más duraderos. Lo ideal sería un material semejante al estuco, pero elástico, que pudiera aplicarse sobre distintas bases y en distintos colores a elegir. En realidad lo que están haciendo es dándole como menos estatus al hormigón y al estuco por su capacidad, digamos, por su cuestión irregular, por ser un material líquido que se solidifica. Y lo que van a poner en relevancia van a ser aquellos elementos en seco, como los mármoles, los granitos, el vidrio, la madera,
Y todo, por supuesto, sin junta o con junta tomada. En un momento dice, bueno, el ladrillo es un problema, pero si le hacemos como la junta rasa y queda lo más plano posible, y por ahí puede ser también interesante para poner en evidencia la idea de plano y volumen. Sí, y viendo todas estas decisiones y estas elecciones es lo que esta línea del estilo internacional se aleja mucho de esta renovación que implicó también la vivienda social que plantea Mumford, porque digo, todos estos son materiales mucho más caros, Caros. ¿no? Porque entonces ahí aparece esta cuestión más elitista, ¿no? Entonces aparece, digo, y tiene que ver con las obras elegidas. Sobre todo en Estados Absolutamente. Unidos, por cómo se da esta situación, que es diferente a la de Europa, Claro. ¿no? Donde el Estado necesita construir todo esto, porque, Y ahí sí predomina casi, el estuco. claro. Pero acá, esto es como súper interesante, cómo hacerlo, no cualquiera, cómo diferenciar de este movimiento de este otro tipo de vivienda, como que hay diferentes niveles. Entonces acá me parece como que es interesante pensar en estos materiales y cómo estos materiales estas materiales, muchos de ellos con donde dan cuenta también de cierta manejo de esos materiales y incluyendo cierta tecnología, ¿no? Si no me equivoco, me parece como que me terminan dando cuenta del valor que tiene, no necesito recargarlo, poniendo una pared de mármol me doy cuenta de qué tipo De de, arquitectura de internacional vivienda, está bien. ¿eh? Claro, Claro. pero bueno, tiene, como me construyen ahí un valor en sí mismo, ¿no? Sí, hay una connotación un poco clasista. Sí, sí, Claro. digo, Y también se busca apuntalar a un tipo de industria de la construcción, ¿no? sí, un tipo de industria de la construcción, y Mies va a ser importante Por en su etapa supuesto. más Mies es el que me... norteamericana. Claro, Mies y Gropius, pero Mies particularmente es como del que mejor cuaja en esta idea del estilo internacional. Sí, sí, totalmente. Bien, y el tema de nuestro querido Wright, porque en definitiva, a ver, si venimos pensando en estos principios del espacio abierto y flexible, en esta cuestión de la volumetría como expresión del edificio, y por otro lado, el alarde tecnológico, la Casa de la Cascada es una casa que cumple con todos estos puntos. El problema es que es incluida, por supuesto, dentro del estilo internacional, y Wright automáticamente se va a quejar con Hishoki Johnson y va a pedir que lo corran de esa idea del estilo internacional, porque a él no le interesa participar en eso con todos esos arquitectos a los cuales él personalmente no respeta. En este momento, Wright, en los años 30, se encuentra dando clases en Taliesin, que es una aldea que él va a armar en las afueras, en donde la primera lección es en una piedra gigante y él habla como del valor de la piedra en la naturaleza, o sea, realmente Wright está en otra dimensión. Pero sin embargo, podemos ver también que aparece esta idea de ese material que cubre todo el piso, que cubre todo el techo, que cubre los revestimientos. Podemos ver el espacio liberado. Podemos ver los planos también vidriados que aparecen de piso a techo. Los elementos del estilo internacional están, pero están puestos de un modo muy personal, y Wright está intentando, digamos, Wright caracteriza a esta casa en particular como si fuera entre un árbol y una caverna. Entonces, no es que la tecnología no está, sino que, bueno, claramente, y en eso le damos la derecha a Wright, no tiene nada que ver con este planteo ideológico, estético, que es el estilo internacional. Totalmente. Pero, esa necesidad también de incorporarlo, ¿no? De incorporar, Su en esta prosa. vuelta, en esta relación entre del vínculo norte-norte de este-oeste, a ser de oeste a este también, ¿no? Entonces acá, Claro. Wright es un local, ¿cómo lo recuperamos? Y también otra de las figuras que lo recupera es Gropius, cuando emigra hacia los Estados Unidos. Claro. Vemos que, en el 33, la Bauhaus es
fletada de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, de Alemania. Sí, de Alemania. Bien, Sí. y en ese sentido, digamos, si seguimos un poco con Wright, Wright lo que va a criticar es a la cultura norteamericana, no a las ideas del estilo internacional en particular. Lo que Wright critica es a esta figura del rascacielos que ha construido estas ciudades que son, de algún modo, invivibles a partir de esta idea de la densificación vertical y de esta idea de esta construcción de este espacio indiferenciado, según Wright, de pisos sobre pisos sobre pisos, de plantas libres con columnas regulares. Esto para Wright es realmente digamos, es un problemón que estamos teniendo, porque esos espacios son absolutamente inhabitables, pese a que él trabajó con Sullivan y Adler a inicios del siglo XX, construyendo este edificio que está acá, que es el... Pero es al principio, porque después él se va, él como que en ese sentido se va hacia esa construcción de ese suburbio, que es importante también, que está asociado con otras tecnologías, por ejemplo, con el automóvil. Claro, claro, totalmente. Porque, para trasladarse del centro al suburbio, entonces ahí después es otra discusión, el de la línea de la vivienda social, va a entrar un poco en tensión de decir, bueno, esta descongestión que generás en los grandes centros urbanos y vas en contra de esa densidad vertical, la generás en donde, si vos trasladás la vivienda hacia el suburbio, en los parkways, en las autovías, ahí generás esa gran densificación también. Entonces voy a decir, claro, bueno, me voy a vivir el suburbio para relacionarme con la naturaleza, pero para llegar a eso tardo 2 horas de congestión que me vuelve loca. Claro, claro. Entonces esas son las tensiones, ¿no? Es interesante como ir incorporando, Claro, 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 totalmente. Bueno, y Wright le opone justamente a la idea de la grilla la idea del árbol. Esto lo dice un historiador que se llama Colin Rowe en un texto muy lindo, donde justamente habla de la estructura del árbol, que la podemos ver tanto en la casa de la Cascada, como también la podemos ver en este edificio que es la Price Tower. En ese sentido, con Wright lo que empieza a aparecer es la idea de el centro como un núcleo donde se acumulan los servicios, el ascensor, las escaleras, pero también el hormigón armado como a gran escala, y una serie de losas cuadradas que se apoyan en esas ramas, en esas 4 ramas que salen, que van rotando. De acá en este momento son como losas triangulares y losas cuadradas. Él trabaja esa doble trama, fíjense, tenemos una trama de un rombo, y con eso lo que hace es construir viviendas. Las viviendas van a ser en doble altura, es decir, van a tomar una parte del cuadrado del primer piso y una parte del triángulo del segundo piso. Y entre estas 2 mallas, él va a construir unas espacialidades muy particulares, claramente muy dinámicas, porque está todo teñido por la diagonal, pero lo que él está buscando es decir que la vivienda acá van a empezar a ocupar de a 2 pisos, como si fuera, bueno, un loft. Pero lo que él está haciendo es justamente buscando como esa caracterización del espacio que no lo ofrece el sistema de enrejado del rascacielos tradicional. Tradicional. Claro, es contra esta espacialidad contra la que se opone Wright, contra esta espacialidad como eso, descaracterizada, ¿no? Como esta cuestión de la libertad absoluta, para Wright es el despojo absoluto. Pero entonces, en este sentido, para repensar, entonces en esos, el Johnson y Hitchcock pueden incorporar, a Wright, porque hay volumetría, hay, esa espacialidad, aparecen un montón. Entonces, en este sentido lo que él cuestiona, pero también termina siendo parte de lo que compone este estilo internacional, ¿no? De esos principios. Totalmente, porque también Wright está muy en contra de la arquitectura del Estado que construye viviendas todas iguales y todas descaracterizadas. Él también se opone a eso y en los años 60, bueno, me adelanto un poco más, empieza a construir casas usonianas, que van a ser casas para los sectores medios, pero que van a estar todas
caracterizadas según el espacio de la gente. Van a ser casas de dimensiones modestas que tienen entre 100 y 150 metros cuadrados. Ojalá yo tuviera una casa usoniana, claro. Pero Wright también se opone a esa arquitectura de Estado. El otro punto es la regularidad. Sí, vale. No, porque nuevamente, porque tiene más que ver con estos principios culturales, estas diferencias culturales que hay entre Europa y Estados Unidos. Digo, ese uso aplicado, o no, oye, vamos a ver esa misma regularidad, ese uso aplicado a la individualidad, ¿no? El comitente aparece a tener como peso, ¿no? Acá en esa cosa que está haciendo. Totalmente. Eso es interesante también, ¿no? Totalmente, claro, claro. La idea es que es una parejita que tiene su primer hogar y entonces Wright como que se aboca a la primera casa de esas personas en particular. Sí, 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 sí. Bien, el otro punto es la regularidad, ¿no? Bueno, la regularidad, a ver, los pilares de las construcciones en retículas suelen estar los mismos entre sí, de manera que las cargas se reparten con mayor uniformidad. La mayoría de los edificios tienen un ritmo regular básico que puede observarse claramente antes de que se coloquen los cerramientos externos. Más aún, las consideraciones de tipo económico favorecen la utilización de elementos estandarizados en toda la estructura. La buena arquitectura moderna expresa a través de su diseño este ordenamiento característico de la estructura y esta similitud de elementos, logrados mediante una ordenación estética que enfatiza la regularidad subyacente. Es decir, que la regularidad pone de manifiesto la materialidad, pero también pone de manifiesto la estandarización, el proceso industrial, ¿no? El diseño moderno malo contradice esta regularidad. No obstante, en arquitectura, o sea, y acá esto es, digamos, un palo para Wright en algún punto también. No obstante, en arquitectura, la regularidad no es absoluta, sino relativa. La expresión del edificio obtiene una regularidad y una coherencia visibles. Esto es símbolo de la tecnología subyacente, que en el edificio acabado se comprende sin ser vista. Claro, vemos, siempre hay como modulaciones, ¿no? Que nos marcan esa regularidad, sean las ventanas. Bien, en ese sentido, bueno, la búsqueda de regularidad tiene que ver también con una oposición en relación a la simetría axial, que tiene que ver no solo con una búsqueda de orden en la antigüedad, sino con marcar un acceso como jerarquizado, con jerarquizar el edificio desde el centro, ¿no? Esto que vimos tanto con l'École de Beaux-Arts. En algún punto es como... Que nosotros les cuestionamos cuando aparecen esa simetría en las fichas ahora de... Apareció en el Palacio Stocklet, ¿no? Totalmente. Claro, totalmente. Me parece que se ve claramente qué es lo que están rompiendo, digo. Es verdad. Las formas curvas no clarifican la expresión del edificio, y acá en realidad se están oponiendo a todos estos, los expresionismos, más que nada el alemán, pero sin embargo no recuperan a un Mendelssohn urbano, el de los almacenes Schocken, que esta curva es una curva totalmente, podríamos decir, regularizada a través del aventanamiento, ¿no? La verticalidad en los rascacielos cansa a la vista, el principio de regularidad tiende a enfatizar la horizontalidad y así a recuperar esa escala humana. Por supuesto, acá lo están tomando a Le Corbusier en relación a la Ville Savoye. Y un punto que es central en la cuestión del estilo internacional es la ausencia de la decoración aplicada. La ausencia del adorno, al igual que la horizontalidad regular, nos sirve para diferenciar, al menos superficialmente, el estilo actual de los estilos del pasado y las distintas tendencias del último siglo y medio. La decoración aplicada tal vez no fue notable o importante en la arquitectura del pasado, pero sin duda existía. Es más fácil sostener el aserto que, de los edificios construidos desde el 1800, los mejores han sido los menos decorados. El detalle arquitectónico, tan necesario por las estructuras modernas como lo fue por las del pasado, proporciona la decoración, diría la nueva decoración, de la arquitectura moderna. Y acá me parece que llegamos a un punto muy interesante en la idea de que el detalle constructivo es el elemento decorativo. Vale, vos tenías una frase muy linda.
en Compleja, relación pero muy linda. a este edificio. Desarmémosla, veamos. No, lo que plantea con Mies, ¿no? Como diciendo, Colquhoun. como, ¿eh? En Lo que plantea Colquhoun Colquhoun, sí, dice, sobre Mies. sí, sobre Mies, dice, refiriéndose a las oficinas del periódico de Chicago Tribune, ¿no? El Eile Zeitung, el perfil T de Mies es un elemento que se usa tal cual con unas connotaciones estructurales definidas, pero al mismo tiempo es explícitamente decorativo al estar soldado a la superficie de una estructura ya existente, ¿no? Entonces acá viene esa pregunta. ¿Crees que lea la frase más compleja? Es compleja esta última y es difícil de entender, ¿no? Mies Vamos por afirmaba ella. estar creando... Mies estaba, sigue, ¿no? Afirmaba estar creando un estilo vernáculo anónimo y repudiaba el individualismo de Le Corbusier, nuevamente, ¿no? Acá también entra en tensión, porque, digo, aparece, como por eso decimos que cierra con estos principios del estilo internacional, ¿no? Pero sus formas mínimas siguen siendo retóricas y hablan de los restos de una elevada tradición artística. Una elevada Entonces, tradición claro, y si bien si bien rechazan cualquier reconciliación entre la historia y la modernidad. Esa última frase es bastante conflictiva, esa última parte de la oración. Pero, digo, acá aparece nuevamente, y es esto, me parece que está ilustrando con mucha claridad esta última slide del PowerPoint, donde vemos que ese perfil T está decorando, ¿no? claro, Sí. recuerden que, según la reglamentación que había surgido posterior al incendio de Chicago de 1872, las estructuras tienen que ser de perfiles de hierro revestidas de hormigón. Entonces, Mies, por supuesto, respeta esto, pero al estar construyendo con todos estos elementos de hierro y chapa, lo que está haciendo es volviendo a poner en evidencia ese centro o ese núcleo constructivo primigenio. De ahí, para mí, Colquhoun habla como de esta cuestión vernácula, pero por otro lado también universal, en el sentido de que nada más industrializado que un perfil laminado T. Y de ahí también que haga esta oposición entre un Le Corbusier, que está también como enfatizando el individualismo de quien vive, y por otro lado, Mies que está construyendo un lenguaje que después se va a tomar y todos los edificios rascacielos, digamos, van a terminar construyendo pieles de vidrio en este sentido. Entonces, ahí es donde está como esa tensión entre lo universal, lo local, pero claramente también lo que está construyendo, que me parece muy interesante en relación al estilo internacional, es un lenguaje. O sea, está poniendo de manifiesto esos elementos constructivos, pero a modo de un lenguaje. Sí. Modo un lenguaje de representar una época, ¿no? También. Totalmente, totalmente. Por eso Mies para mí es como que el que mejor cierra en esta idea del estilo. El último punto es la planta, ¿no? Y acá es donde también aparece el tema de la planta libre, ¿no? Hasta aquí solo hemos hecho mención sobre la planta en la arquitectura contemporánea. Los métodos modernos de construcción del esqueleto han liberado a la planta de tener que adaptarse a las directrices rígidas de las estructuras de muros portantes. Los pilares no interfieren prácticamente con el espacio interno y la circulación. Las particiones interiores, al igual que los cerramientos exteriores, son simples pantallas. De esta manera, la planta y su distribución obedecen solo a las necesidades funcionales. Además, los nuevos estudios acerca de la función han destruido la mayor parte de los prejuicios sobre la planta, heredados del pasado, con la misma rapidez con que los avances estructurales han hecho posibles los cambios radicales en dicha planta. Entonces, bueno, lo que nosotros ya venimos viendo desde el momento de las vanguardias y los lenguajes, tiene que ver con esta idea de la composición, ¿no? La composición en términos pictóricos, en términos espaciales, y esa búsqueda de este espacio, de esa espacialidad abierta y expresiva. Para mí, lo más fabuloso de todo es que la casa Schroeder no está incluida en el canon del estilo internacional. Eso me parece fantástico, porque digo, esto, lo que están diciendo, es la casa Schroeder, y sin embargo, no aparece. Para mí era demasiado
no se podía justificar justamente por su tinte demasiado pictórico, para mí. Como que había ciertas Puede cosas en ser. relación a lo funcional que no terminaban de cuajar. Era demasiado expresiva, es demasiado expresiva la casa Schroeder, pero me parece... Demasiado expresiva, pero sí, pero igual a Ritwell lo recuperan. Pero recuperan al Como Ritwell post casa Schroeder. post, claro, es verdad. Es muy loco eso. Sí, Bien. bueno, lo Sí. interesante acá, digo, es, y un poco tiene que ver con esto, con este final, sí, Pongo la final, sí. es esa, digo, lo que empezamos a ver acá, digo, más allá de algunas discusiones, de algunas cuestiones que uno está marcando, es que hay dos eligiendo y están haciendo una selección, digo, y que se ha tomado, digo, en esa construcción, y en algún punto lo interesante también es cómo se construye esa idea de estilo, por qué se recupera cuando el movimiento moderno no está hablando de estilo, por qué necesitan esa necesidad de construirlo como colocar todo esto que está sucediendo con la arquitectura, digo, con la arquitectura moderna, el movimiento moderno de la arquitectura con sus caracteres, cómo necesitan ordenarlo, ¿no? Y ponerlo en un lugar dentro de la historiografía, ¿no? Y también Y me parece que la idea de estilo justamente tiene que ver con un clima de época donde se sigue utilizando como terminología. Por más que los arquitectos buscan romper ese estilo, sigue habiendo estilos nacionales, sigue habiendo estilos que están mostrándonos, por ejemplo, el fascismo italiano, como el edificio, ¿cómo se llama? El Coliseo Cuadrado, o el Monumento a la Tercera Internacional. de la civilidad. El edificio de la Civilità. Sigue existiendo esta noción del estilo. Entonces, me parece que es ahí también en donde se están como localizando. Es un estilo, pero es internacional. Es como un estilo mundial, ¿no? ¿Qué significa también Del mundo, eso? aparte, estamos hablando del mundo occidental, ¿viste? Digo, es como Totalmente, Europa, Norteamérica. sí, no, Latinoamérica, digo, pero es todo digo, es esto, es el mundo occidental, el mundo capitalista, digo, y qué es lo que está por fuera de esto, ¿entienden? Digo, estos regímenes totalitarios quedan afuera, digo, el dejar el constructivismo ruso afuera tiene que ver con una cuestión, acá aparece el peso de lo ideológico. Absolutamente, absolutamente. Y los tres edificios que tenemos acá a la izquierda, el de abajo es un ayuntamiento también. Y fue un ayuntamiento, el ayuntamiento de Hilversum, diseñado por Dudok, y fue un ayuntamiento fue un edificio muy promocionado en los libros de arquitectura moderna, y sin embargo también lo dejan afuera. Porque su espacio interior, pese a todas las formas cúbicas que tiene por fuera, su espacio interior es tradicional. Es como la casa de Victorio Campo. Es como la casa de Victoria Ocampo en ayuntamiento. Claro. No, como que da una apariencia, esa racionalidad, y un poco es algo que vamos a, digo, que podemos hacer un link con la teórica anterior, me parece como que es interesante, esa arquitectura pública, qué se está dejando en términos ideológicos y políticos, pero también en términos de esta generación, pensando en el caso local, ¿no? Esa primera generación que toma algunas de las ideas, algunas principios, pero no los aplica a sus formas, ¿no? Nuevamente, volvamos, porque se están proponiendo como cambios en las formas de habitar. ¿Por qué sigue teniendo peso el art and craft en Claro. algún tipo de vivienda? Porque tiene que ver con cuestiones también socioculturales muy arraigadas de las formas de habitar, digo, y en el caso de Victorio Campo, ser parte de ella quiere ir a la vanguardia, representa esa idea de vanguardia, pero en sus formas de vivir ella no va a dejar de querer tener espacios para su privacidad, tener el espacio para la servidumbre que la atienda, porque no va a querer lavar los platos, porque no va, digo, por más que le pongan, ¿no? Digo, Muy progre hacer todo. la cama, Muy progre todo, pero no te tiendo la No, cama. pero en lugar de, no, entonces, bueno, es esas tensiones, ¿no? Que me parece que es una generación más de Bizarra, que vamos a ver qué sucede ahora en las próximas teóricas y clases que vienen con esos quiebres, pensando en el ámbito local, pero que también se da en otros, se da en Europa, se da con esa construcción, en Estados Unidos, con la construcción de los espacios suburbanos, ¿no?
Digo, pensemos que las casas que selecciona el Nacional en California son casas de grandes empresas, de gente que puede, o sectores que pueden, ¿sí? Empresarios que tienen que pueden desarrollar, poner esos materiales, tener un lote lo suficientemente, amplio para poder, o varios, ¿no? Para poder llevar a cabo estos proyectos que se acomodan al comitente, ¿no? El comitente es vanguardista. Por supuesto. Bueno, así que bueno. Nos vemos entonces, post estilo internacional, en la corrección general que vamos a tener. Sí. Bien. Los saludamos. Los Espero saludamos. que les haya gustado. Y nos quedan 2 teóricas, me parece, nada más. Así que, no lo quiero decir, pero es un esfuerzo. Chao, chao. Chao, chao.